Hola, hoy vamos a revisar 5 tips para el uso de la ciclosporina. En el transcurso de esta presentación, vamos a revisar nuestros 5 tips. El primero es algunas claves farmacológicas del medicamento. El segundo tip va a ser saber diferenciar entre Sandimbuna secas y Sandimbuna oral. El número 3 van a ser perlas sobre los esquemas y las vías de administración del fármaco. Nuestro tip número 4 tiene relación con el manejo de los efectos adversos y el quinto es una propuesta de esquema de seguimiento. Entonces vamos con nuestro primer tip, que son las claves farmacológicas. ¿Qué cosas debemos saber de la farmacología de la ciclosporina para poder tratar a nuestros pacientes? Debemos irnos a la sinapsis inmunológica. Sabemos que a nivel de la célula presentadora de antígeno existe el complejo péptido molécula de histocompatibilidad que va a reaccionar con un receptor de células T que junto a su cofactor que es el CD3, esta sinapsis va a gatillar un aumento en los niveles plasmáticos, en los niveles intracitoplasmáticos de calcio, que junto con la calmodulina va a activar la calcineurina, lo que finalmente va a llevar a la activación del factor nuclear de células T activadas o NFAT1, que a su vez va a gatillar la producción de interleuquina 2 y del receptor de interleuquina 2, lo cual va a gatillar un mecanismo de autorregulación positiva, va a generar más interleuquina 2, más receptor, y esto va a terminar activando y transformando el linfocito T de virgen a linfocito T activado. La ciclosporina inhibe, se une a la calmodulina y de esta forma inhibe a la calcineurina y gatilla esta respuesta antiinflamatoria al disminuir la producción tanto de interleuquina 2 como del receptor de interleuquina 2, lo que hace que el linfocito virgen no pase al linfocito T, al linfocito activado. Entonces, la ciclosporina corresponde a un péptido de 11 aminoácidos que, a diferencia de otros medicamentos ahorradores de corticoides, no produce, y esto es muy importante, no produce supresión medular ni es teratogénico. Entonces esto abre una ventana de oportunidades terapéuticas para este fármaco en particular, y tiene un mecanismo de acción similar al pimecrolimus y al tacrolimus, que, como vimos, es a través de la inactivación de la unión a la calmodulina, inhibir la calcineurina y con eso la producción tanto de interleuquina 2 como de su receptor, lo cual va a interferir con la activación del linfocito T. Nuestro tip número 2 es saber diferenciar entre el Sandimun a secas y el Sandimun neoral. Sandimun fue la droga pionera, fue la primera ciclosporina que, se, que salió al mercado, pero tiene el problema que tiene una absorción gastrointestinal muy errática y tiene una mala biodisponibilidad oral. En cambio, y años después salió la ciclosporina modificada, que corresponde al Sandimun con su apellido, que es Sandimun neoral, y también existen formas genéricas de ciclosporina modificada, que corresponde a una microemulsión que da una absorción mucho menos errática y tiene una mayor biodisponibilidad oral. Entonces, eso fue nuestro tip número 2. El tip número 3 será determinar los esquemas y las vías de administración de la ciclosporina. El Sandimun tiene presentaciones orales y tiene presentaciones para uso endovenoso, ¿ya? El Sandimun, que es la ciclosporina antigua, es la única que tiene presentación para uso endovenoso. En cambio, el Sandimun oral solamente tiene presentación para administración oral en forma de cápsulas y solución oral. Acá hay una cosa importante, que las dosis recomendadas de Sandimun no modificado, ciclosporina no modificada, van de 2 a 5 miligramos por kilo y se hace en 2 tomas diarias. Se puede tomar junto con agua, con jugo de piña o de naranja, pero nunca de pomelo, porque hay una interacción importante ahí. Y se puede tomar con o sin alimento, pero siempre y de modo consistente en la misma relación con los horarios. Se administra según peso ideal.
O sea, no según peso real. En paciente obeso hay que calcular el peso ideal de ese paciente para no sobremedicarlo. Y en algunas situaciones, como por lo menos en dermatología, nos enfrentamos a la necesidad de utilizar ciclosporina cuando no hay una vía oral disponible, recurrimos a la dosificación endovenosa, a la administración endovenosa. Esta administración debe ir en dosis que van de entre 2 a 4 miligramos por kilo en infusión continua de 24 horas. Se debe usar el mínimo tiempo posible. En nuestra especialidad lo usamos básicamente en pacientes que tienen síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Lo utilizamos como un esquema de salvataje cuando no hay vía oral disponible por la denudación de todas de las mucosas, y lo utilizamos hasta que podemos tener una vía oral disponible. Una vez que ya tenemos la vía oral, lo pasamos a la dosis endovenosa, la pasamos a vía oral multiplicándola por 2. Entonces, si el paciente estaba recibiendo 3 miligramos endovenosa en infusión continua 24 horas, al pasar al vía oral, seguirá recibiendo 6 miligramos por kilo. Y luego lo vamos ajustando según clínica y niveles, como veremos más adelante. Repito entonces, el Sandimune oral o esta ciclosporina modificada solamente tiene presentación oral, no tiene presentación endovenosa, y la dosis oral es un poco más baja que la recomendada para la presentación original. La presentación de ciclosporina modificada, la dosis recomendada va entre 2 y 4 miligramos por kilo al día, que se hacen 2 tomas. Se administra de la misma forma que el Sandimune antiguo en relación a las comidas, y siempre se dosifica según peso ideal. ¿Qué pasa con los niveles? Los niveles de ciclosporina son útiles, entre comillas, y bastante cuestionables, pero si tienen alguna utilidad son para determinar eh, niveles tóxicos, ¿ya? Ya que nosotros como dermatólogos, la efectividad de nuestros tratamientos son clínicos. Nosotros valoramos la efectividad de nuestras intervenciones básicamente desde un punto de vista clínico. La ciclosporina es un medicamento que se utiliza en pacientes trasplantados y con el objetivo de mantener el trasplante. Entonces, en esos pacientes es bien importante los niveles, porque niveles bajos de la droga se asocian con mayores posibilidades de rechazo. En dermatología eso no es así. La efectividad no está en relación con los niveles del fármaco, pero sí lo puede ser la toxicidad. Existe poca evidencia de ello, pero hay recomendaciones y hay experiencias que son las que yo les quiero compartir, ¿ya? Entonces, los niveles de ciclosporina son útiles para evitar toxicidad y la efectividad es clínica. La medición de los niveles se hacen en valle. ¿Qué significa que la medición sea en valle? Es que la valoración del nivel de ciclosporina se hace antes de la siguiente toma. Por ejemplo, si un paciente toma ciclosporina a las 8 de la mañana y la siguiente dosis se la toma a las 8 de la tarde, el paciente va a tomar su nivel valle antes de la toma matutina, o sea, antes de la toma de las 8 de la mañana, y ese es el nivel de ciclosporina que nosotros vamos a utilizar como referencia para determinar toxicidad. Nosotros solicitamos niveles de ciclosporina con los exámenes de seguimiento, y con eso nos permite determinar adherencia a tratamiento. También nos permite determinar variaciones en los niveles, porque como veremos, la ciclosporina es un medicamento que interactúa con muchos otros fármacos y que eso puede alterar sus niveles. Y también toxicidad, y los niveles esperables están entre 200 y 300 nanogramos por ml. Niveles por sobre 300 son considerados tóxicos y hay que bajarlo. Y niveles por bajo 200 no es relevante si es que el paciente tiene una evaluación clínica propia. En caso de la administración endovenosa, es importante la solicitud de niveles, porque va a ser el único escenario donde el nivel podría eventualmente dar una luz sobre la efectividad del tratamiento. Con las personas que tenemos experiencia en manejo de pacientes con necrólisis epidérmica tóxica o con síndrome de Stevens-Johnson, sabemos que es muy difícil valorar en las primeras horas o días de evolución el estado real de la piel de los pacientes, porque los pacientes están completamente desnudados y en muy malas condiciones. Entonces, sí, en este escenario particular, y quizás sea el único, el lograr niveles terapéuticos es una recomendación que nos va a dar alguna pista de que al menos las concentraciones plasmáticas del fármaco no solamente no son tóxicas, sino que también están dentro de un rango que permitan predecir un rendimiento del tratamiento en términos de inmunodefesión, inmunosupresión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando los pacientes están con dosis endovenosa, dijimos que estas dosis endovenosas se pasan de modo en infusión continua,
y los niveles se solicitan después de la tercera dosis endovenosa, o sea, justo antes, porque tienen que ser en valle, justo antes de la cuarta infusión. Y aquí sí esperemos que los niveles estén entre 200 y 300 nanogramos por ml. Si están por sobre 300, debemos bajar la dosis. Si están por bajo 200, a diferencia de los otros escenarios, en este escenario en particular, que habitual, que creo que es el único, que es la necrólisis hipérmica tóxica, sí debiésemos subir la dosis de infusión, de modo de poder tratar de estar entre los 200 y los 300 nanogramos por ml. Nuestro cuarto tip para el uso de la ciclosporina es el manejo de los efectos adversos. Existe un listado amplio. A nivel renal, la ciclosporina está asociado a deterioro de la función renal y al desarrollo de hipertensión, y son las complicaciones más temidas del fármaco. También hay riesgos de producir algunos temas neurológicos como temblor, algunos dolores, parestesia o hiperestesia. A nivel mucocutáneo es conocido el efecto a nivel de hipertricosis y hiperplasia gingival. A nivel gastrointestinal produce algunas molestias menores como náuseas, alguna diarrea y malestares abdominales, algunas molestias musculoesqueléticas, y de laboratorio debemos estar presentes e ir super monitorizando el desarrollo de la hipercalemia, hiperuricemia, hipomagnesemia, hiperlipidemia e hiperbilirrubinemia. Y como dijimos anteriormente, es muy importante que la ciclosporina tiene múltiples interacciones medicamentosas que debemos tener presentes cuando indicamos este fármaco. Entonces, puntualmente de los efectos adversos más severos, a nivel renal, si es que la creatinina sube más del 25% de modo persistente en 2 semanas, debiésemos reducir 1 miligramo por kilo día de dosis de ciclosporina. Si es que derechamente la creatinina sube más de un 50% desde el nivel basal, debiésemos suspender el medicamento y no usar por más de un año seguido. En caso de eh, aumento de la presión arterial por más del 10% desde el basal, tenemos varias opciones. Una opción es agregar inhibidores de canal de calcio dihidropiridínicos como el amlodipino 5 miligramos al día, o modificar las dosis. Acá una forma práctica de verlo es que si es que el aumento de la presión arterial no va de la mano con un aumento de la creatinina, lo más lógico es mantener la dosis del fármaco si es que este está siendo efectivo, está en niveles que no son tóxicos, y solamente agregar un inhibidor de calcio, un inhibidor de canales de calcio como el amlodipino. Por el contrario, si el aumento de la presión va de la mano con un aumento en la creatinina, quizás lo más lógico es bajar la dosis del fármaco 1 miligramo por kilo día y recontrolar. A nivel de aparato cardiovascular, debemos tener una monitorización estricta de los lípidos y reducir las dosis o agregar hipolipemiantes según sea necesario. El magnesio es uno de los electrolitos que se puede alterar, puede dar síntomas. Es poco probable que el magnesio se altere con periodos cortos de ciclosporina. Normalmente se asume que por más de 4 meses o sea, por menos de 4 meses de tratamiento con ciclosporina, no debiesen haber grandes cambios a nivel de magnesio. En caso de hipoglucemia hay que suplementar, existen múltiples sales de magnesio disponibles en el mercado. La recomendación es utilizar magnesio en formato de liberación prolongada, porque eso va a permitir que se prevenga la eliminación renal al tomar la dosis en un puro golpe. Lo que está más disponible y que es de liberación retardada en Chile es el lactato de magnesio, que se llama MACTAP. Vienen dosis de 85 miligramos de magnesio elemental y se utiliza cada 12 horas. ¿Podemos combinarlo? Esta es una pregunta recurrente. Es una pregunta para la cual no existen respuestas sustentadas en mucha evidencia, pero en la práctica sí se combinan los inmunosupresores. Lo podemos combinar, ciclosporina, pero podemos combinarlo con precaución con metotrexato y con agentes biológicos, y también, que es un esquema que utilizamos mucho en personas, en pacientes psoriáticos o en pacientes con pitiriasis rubra, que es la combinación de ciclosporina con retinoide, ya sea con acitretino o con isotretinoína, dependiendo de la disponibilidad del retinoide. ¿Cómo manejamos los efectos adversos a nivel de infección? Lo hemos visto en otras cápsulas de este módulo, pero a modo de recuerdo, las vacunaciones mínimas son la vacuna de neumococo, la influenza COVID, varicela zóster y actualización del toxoide diftérico tetánico en los últimos 10 años. Debemos detectar tuberculosis latente y tratarla en caso que sea descubierta.
descartar coinfección por virus hepatitis B, hepatitis C, VIH, y según los escenarios, considerar tamizaje para Trypanosoma cruzi, sífilis y estrongiloides. Y en caso de combinación con prednisona, debemos contemplar profilaxis para neumocitis con Septrin, o sea, con trimetoprim sulfamethoxazol. Sabemos que los inmunosupresores están asociados con el desarrollo de ciertos cánceres, especialmente hematológico y cutáneo. En caso de que estemos inmunosuprimiendo a un paciente que ya tenga un diagnóstico de cáncer previo, debemos pedir una evaluación por el especialista a cargo de ese problema. Debemos recomendar siempre los hábitos de vida saludable y seguir recomendaciones de screening de cáncer según edad y sexo. La ciclosporina se puede utilizar si es que el balance riesgo-beneficio es benéfico tanto en embarazo como en lactancia. Y nuestro último tip sobre para el uso de la ciclosporina es una propuesta de esquema de seguimiento. Esto está extraído de recomendaciones publicadas y es personalmente lo que yo hago con mis pacientes. A nivel basal, en la primera evaluación busco y indago sobre el estado de las inmunizaciones. Se hacen 2 tomas de presión arterial y una valoración del peso corporal para el cálculo de dosis. Recordemos que el cálculo de dosis se debe hacer según peso ideal. De laboratorio, pedimos los test de interferón para descarte de tuberculosis latente, serologías virales y radiografía de tórax. Dependiendo de la historia de inmunizaciones, complementamos con serologías para confirmar o descartar vacunación en caso que la historia no lo permita. Y solicitamos hemogramas, pruebas hepáticas, perfil bioquímico, donde va a estar el calcio, el fósforo, también el ácido úrico, la creatinina, ojalá 2 tomas antes de partir para poder promediar ambas y tener la referencia basal del promedio de 2 tomas previas. Solicitamos evidentemente electrolito plasmático y magnesio. Y el seguimiento, que lo hacemos más o menos a las 2 semanas de iniciar el tratamiento y luego cada 4 o 8 semanas según el escenario. En la clínica nos preocupa mucho la presión arterial y a nivel de laboratorio solicitamos hemogramas, prueba hepática, perfil bioquímico. Fundamentalmente en el perfil estamos buscando alteraciones del calcio, perdón, alteraciones del ácido úrico y del BUN, del nitrógeno ureico, la creatinina, electrolitos plasmáticos, fundamentalmente viendo los niveles de potasio para descartar hipercalemia y los niveles de magnesio. Y solicitamos niveles de ciclosporina. Debatible, a veces lo pido, a veces no, eso va a depender de caso a caso. Si es que lo solicitamos, tener presente que lo solicitamos únicamente para detectar toxicidad, adherencia o variaciones en los niveles según concomitancia con otros fármacos, pero en ningún caso utilizamos los niveles para determinar efectividad. La efectividad a través de niveles, si es que es útil, podría ser únicamente útil en pacientes con necrosis epidérmica tóxica, donde la valoración clínica es muchas veces muy difícil o imposible durante las primeras horas de evolución. Entonces, hemos terminado nuestros 5 tips para el uso de la ciclosporina. Revisamos algunas perlitas farmacológicas que son importantes para la clínica. Ahora sí sabemos cuál es la diferencia entre Sandimbun a secas y Sandimbun oral. Sabemos cuáles son los esquemas y las vías de administración según las necesidades que tengamos, cómo manejamos los efectos adversos y cómo vamos a seguir a nuestros pacientes. Los invitamos a dejar preguntas en los comentarios si es que tienen preguntas. En la medida que se junten preguntas, vamos a hacer un video para poder responderlas todas de una sola vez.